pensado alguna vez si sos una persona violenta? O tal vez si sos víctima de violencia. Lo que te puedo decir para introducir este programa de hoy tan relacionado con el tema es que vivimos en una sociedad muy violenta. Y pese a que se habla de violencia, en realidad seguimos siendo muy violentos, de muchas maneras. Por eso te quiero invitar a que te sientes donde estás o que nos sigas en tu pantalla para hablar de un tema tan esencial y tan definitivo como es la violencia familiar. Queremos hablar de violencia familiar y hemos invitado a una persona que vivió la violencia, y si bien hoy no le vamos a pedir que nos dé detalles, pero ella, a través de esa experiencia poco grata en su vida, se convierte en un instrumento de Dios para ayudar a los que hoy están sufriendo violencia. Profesora María Fernanda Martins, bienvenida. Gracias, pastor. Bienvenida. ¿Cómo es eso de que te costó o te tocó, mejor dicho, vivir la violencia? 2 palabras nada más, ¿eh? Sí. Bueno, en realidad no se puede resumir en 2 palabras porque es algo tan complejo y sí, de hecho si no fuera tan complejo sería mucho más fácil salir y no estaríamos hablando de este tema. Sí. En realidad hay una conjunción tan grande de factores sí. que hasta hoy, pasado el tiempo, pasado ya 10 años, me cuesta encontrar todos los factores que fueron los que intervinieron para que yo terminara en esta situación. Claro. Lo que sí sé es que se puede salir. Se puede salir, eso es importantísimo, porque vos saliste o estás saliendo, ¿cómo es? Yo salí hace muchos años, gracias a Dios, pero fue un trabajo muy largo, es decir, no alcanza solamente con ponerle fin a la situación de violencia en que se vive, sino cambiar muchas cosas en nuestras vidas para no volver a encajar en situaciones similares. Es decir, no solamente ponerle fin a la violencia que ejerce un otro sobre mí, sino cambiar mi propia mentalidad de víctima. Claro. ¿Sí? Salir de esa condición de víctima en la cual quedé insertada por todos estos factores que no podemos mencionar y que son tantos seguro en cada situación. ¿Tu esposo violento? Sí. Es un punto. Voy a ir mencionando para hacerlo breve, para ir al otro tema que tiene que ver. Varios hijos. Sí. ¿Cuántos? 6. La chica hijos. Tuvo 6 hijos. Edades... Hoy rápido de 11 a 25. De 11 a 25. Sí. Es un numerito. Un número, ¿no? ¿Te deprimiste? Sí, muchas veces. En el camino muchas veces. Bien, gracias a Dios. Bien, porque pude superar no solamente, como yo decía, no la condición de víctima, esta llevó mucho trabajo poder salir. No te instalaste en víctima, sino que saliste. Y el problema es que, bueno, esto es solamente por obra de Dios, ¿no? Porque a veces uno... el entorno no permite salir de condición de víctima, ¿no? Claro. Entonces, de repente, cuando uno empieza a tomar decisiones que tienen que ver con el límite de los otros, sí. Porque por lo general, cuando uno está en esta situación, es desde donde encara la vida. Entonces, seguramente no padece violencia solamente de su pareja, ¿no? Sino claro. que desde el lugar de víctima se presenta la vida y es su perspectiva. Eso es lo que hay que cambiar. Sí. Pero muchas veces el entorno tampoco ayuda porque está acostumbrado a que estemos en el rol de víctima. ¿Te ayudó tu familia? Sí, pero le costó entender. Claro. Y esto es un trabajo del que yo cobré conciencia desde un primer momento. Haber atravesado una situación de violencia y haber tenido esta experiencia, ¿no?, tan poco grata, no me capacitó para ayudar a otras personas.
Ajá. debí capacitarme. Tuviste que porque capacitar. tuve conciencia desde un primer momento, esta palabra que está en Oseas que dice que la ignorancia de mi pueblo lo llevó a la perdición, ¿no? Claro. Entonces empecé a trabajar, empecé a capacitarme para poder ayudar a otras personas y a capacitar a otras personas para que también puedan hacerlo, ¿no? Claro. Porque a veces desde la ignorancia, no es falta de voluntad, desde la ignorancia se puede hacer daño en estas situaciones. Bueno, lo poco que llevamos hablado, nos habla de una persona que pasó situaciones extremas, ¿puedo decirlo? Sí, sí, Porque el esposo, ex esposo. ex esposo, llegó a incendiarte la casa con vos y tus los hijos chiquitos, sí, adentro. eran chiquitos, hace 10 Sin años. palabras, ¿eh? Ahora, ¿cómo salís? Además, pienso que el Señor tuvo mucho que ver en tu vida, el Señor Jesús. Absolutamente, sí, Ajá. tuvo todo Tu que ver. fe, tu confianza, tu entrega, tu dependencia. No me quedó otra opción tampoco, Claro. ¿no? Porque yo creo que en ese momento no conocía a Dios como lo conozco hoy. Claro. Entonces, no tuve otra opción que confiar, era eso, o bueno, sí, evidentemente sí tenemos otra opción, porque podemos no confiar, podemos, y yo podría podemos buscar muchas salidas. podría estar muerta en lo natural, Sí. pero no lo estoy porque me aferré a lo que aún no podía ver tampoco, Claro. porque una cuando entra en esas situaciones no ve la luz al final del túnel Sí. y no ve las soluciones que por ahí el entorno puede llegar a ver. Sí. Una no la ve. Entonces fue un acto de fe y un arrojo, como si fuera un arrojo al vacío, fue así ese acto de fe en ese momento. Estaba en los porque, brazos del Señor. sí, porque tampoco lo conocía como lo conozco hoy, a pesar de Claro, vivir en una claro. vida de Sí, iglesia, no, ¿no? pero Porque eso sí. esta cuestión de la gracia, de los derechos como hija de Dios y de un montón de cosas que las fui aprendiendo en el camino. Fernanda, si las cosas nos van todas bien, tenemos un Dios que nos ayuda, que lo amamos, pero cuando empiezan a andar mal, lo conocemos de otra manera. Claro. Y eso es lo que te pasó a vos. Sí, sí, pero yo creo que lo que cambió, vuelvo a decir, yo estaba en una situación de víctima y una calidad de víctima, Claro, ¿no? sí. Y creo que hasta desde esa calidad me comunicaba con Dios también, Claro, ¿no? sí, Entonces, por supuesto. cuando empecé a recuperar qué significaba yo para Dios, cuál era la mirada que Dios tenía sobre mí, empezó a cambiar. Y ahí empecé a aceptar y a conocer mi dignidad de hija de Dios y las cosas a las que tenía derecho, Sí. ¿no? Más allá del perdón y bueno, y todas estas promesas que Dios Y fue te cumpliendo en mi preparaste, vida. sos profesora de filosofía Sí, y de economía también. sí, esas Ajá, dos cosas bastante antagónicas, sí, pero sí, bueno. sí. En otra- Yo lo que digo ahora, y lo digo en general, este es un comentario entre paréntesis, en el mejor sentido, la mujer hoy, sobre todo la mujer cristiana, qué valiosa es, qué peleadora, qué leona en el sentido de sacarle, sacar la depresión y salir adelante, 6 hijos, y además sos profesora y facilitadora de... Facilitadora. ¿Qué significa ser facilitadora? Facilitadora, es decir, yo doy estos talleres sobre tema de herramientas, violencia claro, herramientas familiar. para intervenir, que fue sobre lo Sí. que me capacité, herramientas para intervenir en situaciones de violencia, es decir, Sí. no solamente cómo actuar, porque la iglesia sabemos que tenemos que actuar, Sí. pero hacerlo bien, porque Ajá. muchas veces No la lo buena hacemos voluntad, a veces no. ¿Hay alguna veces falla? cometemos errores ¿La que iglesia puede pueden- tener fallas Sí. en esto? no, sí, A ver, te hago la sí. pregunta de otra manera, Fernanda. Yo siempre afirmo que los únicos que Dios estableció como los terapeutas espirituales, los misioneros, los consoladores, lo que quiera llamarle, están en la iglesia. Ahora, ¿lo estamos haciendo? Hay recursos en la iglesia, hay mucho recurso humano que es lo que tal vez falta otro lugar, fuera de la iglesia, claro. ¿no? Pero Pero está. ¿lo estamos El tema es cumpliendo? que se está capacitando. Ajá, Es decir, bien. se empezó a hablar del tema, la gente está queriendo prepararse, incluso en los talleres, yo hace 8 años que empecé a dar talleres, Ajá. y veo la evolución en la gente que viene a recibir los talleres, viene con otras inquietudes, vienen muchos hombres a los talleres. Ajá.
incluso en los últimos hubo más participación de hombres que de mujeres, más asistencia. O sea que hay un cambio, evidentemente, dentro de la iglesia, ¿no? Una toma de conciencia. Una toma de conciencia y sobre todo de lo que no se sabe, ¿no? Ajá. Y de lo que es necesario saber. Para lo cual hay que prepararse. Hay que prepararse. Pero está viendo un buen movimiento dentro Y de la decime, iglesia. vos hablás de revictimización. La revictimización. ¿Qué es la revictimización? La revictimización que se da a nivel institucional, ¿no? No solamente dentro de la iglesia. Ajá. Es decir, vuelvo a recordar que la víctima se encuentra en una calidad de víctima frente a la cual se presenta al mundo, ¿no? Y entonces esto es como el dicho este que del árbol caído todos hacen leña. Entonces lo más probable es que una víctima vaya a hacer la denuncia y no sea bien tratada. De hecho, yo he recorrido comisarías acompañando, la sigo recorriendo, hasta el mes pasado visité una comisaría del Gran Buenos Aires, comisaría de la mujer especializada, donde presencié nuevamente la revictimización, a pesar de todo lo que ya se lleva trabajado, ¿no? A nivel sociedad ¿Pero es una también. debilidad de la víctima o de los que la tratan? Y esto tiene que ver un poco con ignorancia, otro poco con... la verdad es que no quiero decir mala voluntad, porque no quisiera apostar a eso en la gente. Pero bueno, es decir, la víctima ya estaba golpeada dentro de la casa y sale a ser golpeada en cada lugar al que asiste. Ahora va a la iglesia. Va a la Fernanda. iglesia, claro. Se encuentra con el pastor, con Fernanda, ¿y qué pasa? Por ejemplo, una pregunta absolutamente revictimizadora y que es muy simple. Nosotros recibimos, yo no, pero en el rol de iglesia, si recibimos una víctima, quizás la primera pregunta que podamos hacer es ¿cómo permitís eso? Y esa es una pregunta revictimizadora, porque incluso nosotros enfocamos mal. No pudo hacer otra cosa. Pero el que está haciendo es el victimario, Claro, no la víctima. claro, Lo que hacemos es cargarle más culpa a la mochila de culpas que ella ya trae, ella o él, ¿no? La víctima, que ya está trayendo. Entonces, de repente, con una pregunta mal enfocada, y en el caso de abuso infantil es más grave aún, porque el niño se retrotrae mucho más. La mujer o la persona adulta por ahí está más dispuesta y más angustiada y tiene necesidad de pedir ayuda, entonces quizás pueda insistir. Igual eso es un golpe duro, es decir, una mala pregunta es un golpe duro a una víctima que ya está golpeada. No visibilizar, ¿qué es? No visibilizar es tratar de esconder. Muchas veces cuando la víctima denuncia pasa a ser un problema, ¿no? Entonces preferimos no enterarnos, preferimos no saber, preferimos no involucrarnos. ¿A quién te referís? Y la comunidad. La comunidad. La comunidad siempre prefiere hacer la vista gorda, porque es muy complicado lo que viene después. Es como un mecanismo de defensa comunitario, ¿no? O sea que son todas actitudes que no ayudan. Son actitudes que dañan. ¿Y el sigilo qué es? El sigilo es el silencio, y esto es algo que lo insisto hace muchos años, ¿no? El tema de que muchas veces, con la excusa de la oración, uno le pide detalles a la otra persona y después esos detalles los va transmitiendo, ¿no? Y no es a lo que estamos llamados. ¿Pero eso ocurre demasiado? ¿A menudo? Sí. Entonces, y en el caso de las víctimas en particular, es algo para tener mucho cuidado, porque en la víctima el maltrato y el abuso al que está acostumbrada, lo primero que dañó es la confianza. Claro. Entonces, obviamente. si viene y nos cuenta y nosotros volvemos a traicionar la confianza porque la expusimos, porque su situación es muy avergonzante, la revictimizamos otra vez y quizás sin darnos cuenta y quizás con las mejores Ponemos intenciones. el dedo en la herida, digamos. Claro. Volvemos a grabar. No sabemos escuchar. Reserva. No sabemos escuchar en general porque tendemos a abrumar, a preguntar. Es decir, escuchar es escuchar. Tenemos que aprender. Después llegará el momento de hablar. Es decir, yo siempre hablo que las herramientas para intervenir en una situación de violencia familiar o de abuso son, en primer lugar, la mirada. Es decir, yo tengo que cambiar la mirada sobre el tema. Tengo que cambiar la mirada sobre el tema para poder recibir a la víctima con una mirada comprensiva. Después, tengo que tener unos oídos preparados para asistir a la problemática también. Tengo que escuchar y no abrir la boca
sino es para empoderar a la víctima. Y no pensar lo que le vas a decir sin escuchar lo que estás diciendo. No, y la verdad es que muchas veces no necesita que le diga nada porque la víctima ya sabe que está haciendo mal, sabe lo que tiene que hacer, sabe un montón de cosas que no necesita que yo se las esté diciendo. Te hago una nueva pregunta, vamos. ¿Cómo es eso de no cumplir lo prometido? Nos pasa, y esto es algo que tenemos que revisar también cuando hablo de la mirada, ¿no? Es decir, ¿cuál es mi intención frente a una situación de violencia? ¿Qué es lo que pretendo? Pretendo, ¿y cuál sería el éxito de lo que pretendo, no? Sí. Entonces, de repente, si yo lo que quiero perseguir es la justicia, en un primer momento me gana el deseo de alcanzar la justicia, y por ahí someto a la víctima a un montón de situaciones revictimizantes que no es lo que necesita. Lo que necesita primero es ser escuchada, ser creída, sanar, y por ahí en su momento quiero que denuncie. Y por ahí la víctima no está preparada para denunciar. Y yo le prometo a la víctima que voy a estar y la voy a ayudar, pero no voy a estar y la voy a ayudar. Sí. La voy a acompañar hasta donde pueda y seguramente la acompañaría hasta hacer la denuncia, pero después ella con su vida se va a tener que arreglar sola. Ahora yo te pregunto dos cosas que me vienen ahora mientras hablas. Porque la cuestión, vos estás mencionando aspectos negativos en el tratamiento de errores, digamos, claro. de los errores, producto de no saber cómo actuar. Estamos hablando que no sabemos. Si no sabemos, si vos vas a una clínica y el médico no sabe lo que hacer, como ha pasado, sonamos, perdón la expresión, para aprovechar el tiempo y para que la gente que nos está escuchando, que pueden ser pastores y gente que quiere ayudar y no sabe, yo te voy a preguntar, hay un punto más que ese te lo respondo yo cuando juzgamos, qué habrás hecho, cómo te habrás portado, ¿está bien? Quizás es más sutil. Más es sutil. más complejo, como esto que decía al principio, esa pregunta, ¿cómo permitís? Claro. En Como realidad, que le abrimos un expediente. claro, y sí, y no está permitido, está haciendo lo que puede. No Vos está sos permitiendo. facilitadora. Sí. ¿Con una sola alcanza? Sí. ¿O hacen falta más No, facilitadores, que estemos más preparados? Sí. Porque si no, la orquesta funciona, los cantantes funcionan, el pastor predica muy bien, los hermanos se aman, está los sanguchitos de pate foie preparados cuando termina, pero la persona que vino se va como llegó. Claro, no. Poco exagerado, tal vez, pero no. No, en realidad los talleres apuntan a esto, ¿no? Porque yo doy un taller que es herramientas para intervenir en situaciones de violencia Que se familiar lo y das abuso a los hermanos, a los creyentes. Sí, bueno, no creyentes también, pero También. Es decir, está abierto a la comunidad. Y la idea es capacitar gente porque, a ver, como les digo, de esto ya se está hablando hace tiempo, ya se habla hace ¿Vos tiempo. te preparaste para esto? Sí. O sea, no estás, porque usted capaz, perdóname, por ahí usted dice, esto a mí me interesa, porque en la iglesia está haciendo falta. No vienen con 1 kilo de masas a convidar, vienen con muchos problemas de golpeadores y los violados. niños abusados. Entonces, y bueno, le oramos, por supuesto, no tenemos que orarle, pero esa contención, ¿no es cierto? Cuando Jesús dice, le dijeron los discípulos, estos están muertos de hambre. Quieren escucharte, están tirados en el pasto. ¿Qué hacemos? Y vayan a buscar de comer. Porque si no, estos muertos de hambre no me van a poder escuchar. A ver, claro. Seguí vos. Bueno, la idea es esta, ¿no? La idea es ser facilitadora en estos talleres y que estos talleres sean multiplicadores, ¿no? Hoy hay recursos dentro de las iglesias, hay personas que quieren ayudar, que quieren asistir, se está hablando de la problemática, se está dejando de invisibilizar, pero hay que capacitarse porque muchas veces se cree que se debe hacer mucho y muchas veces las personas al hacer algo que es incorrecto, que por ahí está mal y que revictimiza a la persona se repliega, frustra a los que están haciendo. Entonces, esto es, a ver,
como decía usted, el tema del médico. El médico se preparó antes, entonces tenemos que prepararnos antes, no ser Bien. salita de primeros auxilios, sino tener realmente una preparación y una prevención dentro de las iglesias Vos para poder no llegar a esto también, ¿no? invitada por los pastores Y por o por sí, distintas iglesias. a hacer ¿qué es una charla? ¿Es un curso? ¿Es una...? Son talleres y Talleres. depende la duración, la disponibilidad que Correcto. tenga la iglesia, Y ¿no? podemos Puede ser ofrecer a pie de pantalla en el banner Sí. ¿por qué no lo mencionás? ¿A dónde te tendrían que contactar? ¿Cuál sería tu mi dirección? mail, que es María Martins con 3 S, va a aparecer abajo. María Martins. Martins SS. Sí, @hotmail.com. ¿Y qué quiere decir SS? Porque ya estaban usadas las otras direcciones. Con una bueno, sola está S bien. estaba usada y con 2 también, así que Entonces, le agregué, es de los está escrito primeros. ahí usted, y si quiere contactarnos a nosotros también, lo invitamos, porque este programa no solo es un programa de divulgación o de denuncia de lo que está pasando, sino es un programa de servicio. Asiera nos ha encomendado esta tarea y en la medida de lo posible hemos hecho seminarios, hemos hecho jornada, ahora viene la jornada de prevención de abuso infantil en noviembre, entonces estamos para servirte, pastor, líder, mujer golpeada o hombre golpeado también, ¿no? Sí, totalmente. Utiliza unos minutos más, viste que el programa se nos va, para redondear un poquito tu mirada y lo que haces y cómo podés ayudar al que está escuchando. Bien, bueno, en primer lugar es muy importante rescatar esto, ¿no? Que se puede salir, se puede salir aún de la situación. Yo digo esto porque quizás nos parezca obvio a todos nosotros, ¿no? Hoy a mí me puede ser obvio, pero a la que está padeciendo, a la persona que lo está padeciendo, no. Yo estoy coordinando cada 15 días en la iglesia a donde asisto, que es en Saddleback, Buenos Aires, un taller de apoyo a víctimas de violencia, ¿sí? Es un taller de apoyo mutuo. En el barrio de Palermo. Sí. Así que, y esto también estábamos invitados a hacerlo en todas las iglesias, ¿no? Poder generar grupos donde pueda haber gente capacitada, gente preparada, que pueda asistir y tener al menos esa, que uno cree que cuando interviene en las situaciones de violencia necesita hacer mucho. Y ese mucho, en realidad, en primer lugar, es la comprensión. Claro. La comprensión de la situación. Para la víctima, ser comprendida, ser oída, tiene mucho más valor que cualquier otra disposición que podamos creer que necesitamos tener, ¿no? Como esto que decía antes de ir a hacer la denuncia. Quizás eso no está en primer plano. En primer plano está contener, asistir, escuchar, comprender. Y tenemos que prepararnos para eso, y nos tenemos que preparar entendiendo qué es lo que pasa y cómo son los mecanismos. Dicho con muchísimo respeto y como pastor también, no alcanza con la reunión del domingo, donde ahí estamos en la sucursal terráquea del cielo, y después nos vamos a casa a vivir la violencia o lo que fuere. Y pasa toda la semana y no tuvimos ese apoyo que vos ahora representás, no solo como facilitadora, sino como, digamos, instructora. Entonces, está tu mail, está tu referencia, a lo mejor te va a venir mucho trabajo, debería, y lamentablemente vamos a seguir en otro programa. Sí, bueno, así gracias. que esa sonrisa tuya que sale por cámara, seguramente le va a dar aliento a muchas mujeres sabiendo todo lo que ella en algún momento sufrió. Gracias, Fernanda. En el programa siempre intento concluir, después de escuchar a nuestros visitantes que son tan fluidos, tan capaces, tan ricos en sus exposiciones, hacer una referencia breve a la palabra de Dios. Y me parece que en este caso, como en otros, siempre relacionados con la prioridad del programa, con la temática básica que es
salvemos a nuestros niños, salvemos también a la mamá al que papá la está golpeando o viceversa. Y es mencionando ese episodio de la palabra, cuando en el camino hay un herido, y en nuestro camino siempre aparece un herido. Y a la iglesia van los heridos, a la iglesia van los heridos. Y entonces nosotros los que conocemos la palabra, los que somos espirituales, por ahí le hacemos una oración, lo cual es fundamental, les damos una palabra de aliento, hasta podemos darle, como dije, un refrigerio, pero después se van a la casa. ¿Qué es lo que le pasó al levita y al sacerdote cuando vio al herido en el camino? Dijo, yo estoy ocupado. Por ahí le mandó una oracioncita de camino, pero hubo uno que justamente no era amigo, que se detuvo y se compadeció del herido. Y lo llevó a un lugar donde lo atendieran, pagó la cuenta, lo visitó, y es el ejemplo que Jesús dio para nosotros, los sanadores, los que nos hemos sanado, como Fernanda, de terribles experiencias, que nos convirtamos en agentes de sanidad. Oremos. Digámosle que venga a la reunión, pero tenemos que hacer más, dentro de la iglesia, como lo hace ella, mi invitada de este programa, visitándolo por aquello que dijo el Señor, ustedes me visitaron y estoy muy agradecido. ¿Cuándo? Cuando lo hicieron por uno de estos mis pequeñitos, por la mujer golpeada, por el niño violado, por el niño hambriento en la calle, porque en cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos pequeñitos, ¿saben a quién se lo estaban haciendo? No solo a ellos, me lo estaban haciendo también a mí. Querido hermano, querido amigo, pensar. Que Dios te bendiga.